presenten los enfoques. Hay un enfoque muy importante que tenemos que tener presente, ¿no? Y es el enfoque desde el Estado, porque es precisamente este enfoque lo que permite la organización social, prácticamente es el eje, es uno de los ejes principales, ¿no? El enfoque de la familia desde el Estado. Para el Estado, la familia es el centro de imputación de políticas públicas. Es importantísimo porque a partir de ahí se hace gestión pública. A partir de ahí se organizan todas las políticas públicas, laborales, en fin, todas las políticas públicas. Partiendo de esta regla que es para el Estado. Inclusive la organización administrativa pública no es otra cosa que todo una organización administrativa. ¿Para qué? Para concretar los derechos de las personas, pero entendiendo que cada persona, pues, también representa a una familia, ¿ok? Por eso que hay derechos laborales irrenunciables, porque los derechos laborales no solamente le pertenecen al individuo trabajador, sino que detrás de ellos hay una familia. Entonces, desprotegiendo a veces a una persona, se está desprotegiendo a una familia, lo cual resultaría contradictorio con las políticas públicas. Por eso los derechos laborales son irrenunciables, porque es la única forma legítima es una forma legítima de financiar nuestras necesidades, de presupuestar, de obtener el financiamiento dinerario para poder concretar, ¿no? La satisfacción de nuestras necesidades personales, familiares, ¿no? Entonces, este concepto es fundamentalísimo y sencillo, ¿no? Entonces, esto va con respecto al primer documento que hicimos, que hemos ya incorporado, son ideas que no debemos olvidar, ¿no? Muy bien, vamos entonces con el siguiente documento. Vamos a dejar de compartir para compartir el siguiente documento. Bien, entonces me imagino que me están siguiendo. Muy bien, entonces tenemos la parte 1, familias, sistema familiar, violencia familiar. Cuando nosotros hemos tocado el desarrollo de la familia, hemos visto pues que hay un concepto jurídico, por ejemplo, que lo tenemos en pantalla. También tenemos pues un concepto desde la teoría de Virginia Satir, ¿no? Virginia Satir nos dice algo muy importante y que es un concepto que se trabaja, ¿ok? Es aquel grupo de personas donde cada miembro se considera parte de esta y cumple dos funciones. Nutrir, que significa alimentar psicológicamente, emocionalmente, crear espacios de acercamiento afectivo, y normar, es decir, transmitir las normas de cultura, pero también establecer límites, ¿no? Reglas, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de transmitir las normas de cultura, nos estamos refiriendo, pues, que acá Virginia Satir también coincide, por supuesto, en el concepto de que la familia es una esponja, ¿no? Absorbe las normas que vienen de la sociedad hacia la familia, ¿verdad? Absorbe esas normas, esas reglas que la cultura promueve a través de la sociedad, ¿verdad? Por supuesto, cuando hablamos de cultura hablamos de todo lo que la sociedad ha creado, ¿no? Todo lo que la sociedad ha creado,
todo, absolutamente todo lo que la sociedad ha creado, ¿no? Todo lo que el hombre ha creado, objetos materiales como inmateriales, la literatura, de repente, ¿no? La pintura, que son artes que se concretizan de repente en una obra, ¿no? La poesía, ¿no? Todas estas creaciones humanas, indudablemente que son cultura. La significación que nosotros les damos a todo lo que hemos creado es cultura, ¿no? La significación, ¿verdad? O sea, hay un árbol, ¿no? Y le damos la forma de una estatuilla, ¿verdad? ¿Qué es eso? Cultura. Estamos dándole significación a un objeto como el árbol, ¿no? El hecho de, por ejemplo, en algunos países del Polo Norte, ¿no? Donde habitualmente nieva, ¿no? O sea, hay nieve, ¿verdad? Los árboles se llenan de nieve y entonces, pues, estos arbustos los cortan y los instalan dentro de la casa, recién cortados, y los adornan. Y así se origina el árbol de Navidad, ¿verdad? En otros países donde hay nieve. Es una norma de cultura. Es la significación que el hombre le da a ese árbol, ¿verdad? El hombre le ha dado a ese arbusto, a ese árbol pequeño, le da una significación. Recibimiento al nacimiento de Jesús, ¿verdad? Nos llenan de obsequios, de regalos para los niños que representan precisamente el nacimiento de Jesús, ¿no? Entonces, esa significación es cultura. Que tenemos un quero, un vaso ceremonial y trazamos líneas con colores vegetales, le estamos dando significación a ese objeto. Eso es cultura. La significación a las cosas es cultura. Entonces, toda esa cultura, la familia lo absorbe, ¿verdad? Lo absorbe y lo transmite. De ahí lo valioso de la familia, ¿ok? Lo valioso de la familia es esencialísimo, es esencial a las familias transmitir las culturas, o sea, ser transmisora de normas de cultura, ¿ok? Entonces, indudablemente que ya ustedes se imaginarán, ¿no? Lo valioso que es una familia en nuestro país, en nuestra patria, que mantenga esas costumbres tan arraigadas en nuestra sociedad como tejer una silla de eucalipto con paja de, ¿no? Con mimbre, ¿no? Paja de mimbre, no sé, y árbol de eucalipto, y hacer pues una silla, ¿no? Como la hicieron antes, ¿no? Nuestra cultura peruana, ¿verdad? O de repente hacer perdón, la platería, ¿no? Hacer con hilos de plata, hacer pues esas filigramas, ¿no? Y hacer adornos, ¿no? Manualmente, como se hacía hace muchas décadas en nuestra cultura, o a los inicios de nuestras formaciones culturales, nuestros sombreros, ¿verdad? O también hacer nuestras celebraciones, darle significación, ¿no? A la fecha del Santiago, ¿verdad? Y respetar la fecha, respetar nuestra costumbre de la palpa, ¿verdad? Respetar esa costumbre, tenemos que casarnos de esta forma, como se casan en Huancayo, ¿no? ¿Qué pasaría si dejáramos esas normas de cultura? Pues dejaríamos de ser, ¿verdad? Dejaríamos de ser lo que somos, peruanos, ¿verdad? Nuestra cultura. Por eso
todas las familias son transmisoras de cultura, ¿no? Y, por supuesto, gracias, felizmente que hay familias que conservan nuestras culturas, ¿no? Felizmente. Ahí, en esos lugares, a veces lejanos, todavía se conservan ciertas culturas que ya a veces estamos olvidando, ¿no? La forma de zapatear, el estilo del zapateo, ¿verdad? Pero que felizmente se transmiten, ¿no? Porque es algo natural. Entonces, para Virginia Satir, por supuesto, se refiere a transmitir las normas de cultura en este sentido, pero también sobre esto, por supuesto que se va a generar, ¿no?, ese sentimiento de pertenencia, o sea, conciencia de nuestro rol en la familia y también autonomía psicológica, que es la capacidad de decidir dentro de la familia. Son dos finalidades que no debemos olvidar, ¿no? Sentimiento de pertenencia y autonomía psicológica. Son dos fines que se logran de manera natural en la familia, gracias a que se nutre, se norma, se establecen límites, ¿verdad? Indudablemente que estamos hablando de una familia que funciona, una familia funcional. Entonces son características también de una familia funcional. Otro conocimiento que no debemos olvidar es la familia como sistema, ¿verdad? Cuando hablamos de la familia como sistema, estamos hablando ahora de otro enfoque. Hay algo que tenemos que tener bien claro. Este enfoque es un enfoque también que se usa, ¿no?, al trabajar los temas de familia, ¿no? Y no solamente en el ámbito de la teoría de los conflictos, sino también todas las disciplinas reconocen que la familia es un sistema. O sea, se usa bastante este enfoque, esta definición de familia, ¿no? Desde la teoría de los sistemas, por supuesto, impulsado por Minuchin, es una organización sociocultural. Ya se imaginan por qué habla de sociocultural, ¿verdad? Porque está siguiendo también las ideas de Virginia Satir, social y cultural, transmisora de cultura. Sociocultural en proceso de transformación. Es decir, la familia permanentemente está cambiando, ¿ok? Se está permanentemente tomando decisiones, cambiando. Por ello se le considera como un sistema abierto. ¿Abierto por qué? Porque abre sus fronteras para recibir precisamente normas de cultura y luego también devuelve, ¿no?, influye también en la sociedad, ya sea aceptando o rechazando algunas normas de cultura, ¿verdad? Entonces devuelve también, es un sistema abierto que ingresa y sale, ¿ok? ¿Qué ingresa y sale? Normas de cultura, tradiciones, ¿ok? Tradiciones, ¿no? Es por eso que ustedes han visto, por ejemplo, que se ha fusionado algunas fechas en las que se celebra, ¿no?, la canción criolla en Lima, el Día de Todos los Santos en otros lugares de Lima y provincias, y también se celebra el Halloween, ¿verdad? ¿No? Las familias han incorporado, ¿no?, una nueva celebración, una tradición más, ¿verdad? Entonces, así es, pues las familias van incorporando nuevas, ¿no?, nuevas normas de cultura, ¿ok? Entonces, en ese aspecto es un caso, ¿no?, que demuestra que la familia es un sistema abierto. En primer lugar, es una organización sociocultural en proceso de transformación. Y por supuesto, eso significa que la familia tiene una estabilidad X y al recibir una norma de cultura y devolverla, cambia de estabilidad, se transformó, ¿ok? Tiene otra estabilidad, con otro tono, otro color, con algo más o algo menos,
tiene otra estabilidad. Se transformó, ¿verdad? Minuchin, por ejemplo, dice, esta transformación se va a dar de todas maneras. Es imposible que no se dé. Y pone un ejemplo. Una persona va a tumbar un árbol y usa un hacha. El primer golpe de hacha seguramente que va a ser contundente y fuerte, seguramente. El segundo golpe de hacha ya va a tener otro estilo, en base a la huella que dejó con el primer golpe, ¿verdad? Y así, el tercer golpe con el hacha será desde otro ángulo, ¿verdad? Porque ya tiene una nueva experiencia por los dos golpes de hacha que dio antes. Entonces cada vez buscar otro ángulo, y es que es indudable. La interrelación indudablemente te lleva a cambiar enfoques, ¿verdad? La interrelación con las personas, con la sociedad, te lleva a cambiar enfoques, a transformarte constantemente, ¿ok? Ya no es lo mismo, ya estás con un nuevo conocimiento, ¿verdad? Muy bien, entonces no tenemos que olvidar, tenemos que recordar que la familia, desde la teoría de los sistemas, en su sistema abierto. Muy bien. Las características de los sistemas, ¿no? Las características de los sistemas son las siguientes: equipotencialidad, equifinalidad, sinergia o totalidad, o homeostasis, ¿ok? Estas características son características de la teoría de los sistemas, o sea, tanto para el sistema biológico como para el sistema social, como para el sistema familiar. ¿Cómo lo interpretamos estas características en la familia? Pues bien, aquí vamos a desarrollar entonces este tema, ¿no? A ver, ¿me están siguiendo, por favor? ¿Sí? Ustedes tienen el material a su disposición. Equipotencialidad. ¿Qué significa la equipotencialidad? Significa equilibrio, ¿ya? Equilibrio de los roles, ¿ya? Es decir, la familia tiene roles, hay una potencia, podríamos decir, una fuerza, ¿no? Cae un miembro, no se pierde fuerza. Hay otro miembro que lo reemplaza para conservar la misma fuerza que tenía antes. O sea, equilibra las fuerzas. Un miembro desaparece, pues otro miembro lo reemplaza. ¿Ok? Y trata de equilibrar las fuerzas. Entonces, esa es la equipotencialidad, equilibrar la potencia, las fuerzas. Es una característica de los sistemas que permite a sus elementos asumir las funciones de las partes extinguidas. Por ejemplo, ¿no? En una familia el padre muere y el hermano mayor toma el mando de los negocios. ¿Ok? O sea, el padre muere, un miembro desaparece, el hermano mayor asume esa función. De tal manera que la familia, ¿no? En la familia los integrantes buscan conservar la misma potencia de la familia. ¿Okay? O bueno, un ejemplo ya desde las ciencias naturales, o en el caso del cerebro donde las neuronas se asocian para compensar una parte lesionada y poder ejecutar sus funciones, ¿verdad? Entonces, también tenemos la equifinalidad, ¿no? La equifinalidad consiste en mantener la finalidad del grupo, las metas, ¿ok? Si un miembro falta, las finalidades, las metas, se buscan generalmente mantener, aunque falte un miembro, aunque falte otro miembro, ¿verdad? Murió el esposo y la esposa se queda desamparada.
¿no? ¿Y qué le decimos? Tienes que ser fuerte, tienes hijos, ¿verdad? Tienes hijos, tienes responsabilidades y te tienes a ti misma o te tienes a ti mismo. Entonces, tienes que continuar, ¿ok? Tienes que continuar. ¿En base a qué tienes que continuar? En base a lo que has vivido, en base a que has vivido con metas, con ideas. Tienes que continuar. No puedes dejar de continuar, ¿ok? No vas a regalar tu vida, ¿verdad? No vas a regalar tus momentos. Tienes que continuar y disfrutar tus momentos. Es la ley de la vida. Para eso nos han dado vida, para disfrutar la vida, ¿verdad? Entonces, por eso a veces salen esos consejos, ¿verdad? Entonces, es como nos hace recordar esa norma que dice todos los caminos conducen a Roma, ¿no? Todos los caminos. O sea, se borró un camino, pues habrán otros caminos para cumplir la misma finalidad. ¿Ok? Por eso se dice que cuando hablamos de X finalidad es conservar la finalidad. ¿Ok? La, la causa, haciendo un poco de análisis matemático, ¿no? La causa A genera la finalidad B. Pero desde la teoría de los sistemas, la causa Z también puede generar la finalidad B. ¿Ok? O sea, una misma finalidad se puede generar por diversas causas. Desapareció la causa A, pero puede generarse por la causa Z. Eso es lo valioso de este principio. ¿Por qué? Porque los integrantes del sistema se reorganizan para mantener esa meta, esa finalidad, como en la familia, por ejemplo, ¿no? Mantienen la meta, por ejemplo, de adquirir la casita, de adquirir el carrito, de que los chicos terminen o lleguen a la juventud con una profesión, con una actividad lucrativa, un negocio, en fin, esa era la meta, ¿no? No tenerlos en el desamparo, sino que tengan algo. Esa es la meta, ¿no? Desaparece un miembro de la familia, pues las metas se cumplieron. Ingresó a la universidad, ingresó al instituto, ¿no? Ya tiene su negocio, ¿no? Entonces, se ha cumplido la finalidad. Fallece uno de los miembros, se separa, dejan a la mujer sola. La mujer asume no solamente el cuidado del hogar, sino también labores de trabajo fuera de casa. ¿Qué está pasando? Equipotencialidad, ¿no? La mujer está reemplazando el rol del otro. Cuando se reemplaza el rol del otro es equipotencialidad. Eso es lo que no debemos de olvidar. Sinergia o totalidad, ya nosotros entendemos que es el trabajo en equipo, ¿verdad? Muy bien, esas son características que no debemos olvidar. Ahora, las familias como sistema tienen una estructura, ¿verdad? Una estructura. Y esa estructura de la familia son los subsistemas, ¿verdad? No debemos olvidar que hay 3 subsistemas, ¿verdad? A ver, ¿cuáles son esos subsistemas que no debemos olvidar? A ver, por favor, ¿cuáles son esos subsistemas? A ver, ¿me confirman que están ahí? ¿Cuáles son esos subsistemas? El subsistema conyugal. Roles. No. Subsistema. La familia tiene 3 subsistemas. No se olviden de esto, por favor, porque es muy importante, porque de eso se trata el curso, ¿no? El subsistema conyugal, o de la pareja, porque a veces no son casados, ¿verdad? Entonces, el subsistema conyugal, ¿no? Es un subsistema. El otro subsistema parental, ¿no? El subsistema parental, ¿verdad? Y el otro subsistema es el subsistema fraternal. Entonces, tenemos entonces en la familia 3 subsistemas, ¿verdad? El subsistema conyugal, ¿a qué se refiere? ¿Cuál es el contenido? Es
al rol de la familia. Las relaciones de la pareja. El subsistema conyugal contiene las relaciones de la pareja, ¿verdad? Las relaciones de la pareja, de los padres entre sí. Papá y mamá forman el subsistema conyugal o de pareja, ¿verdad? Entonces, las relaciones de pareja, de esposos, vienen a conformar el subsistema conyugal, ¿verdad? Eso no deben olvidarse, ¿no? El subsistema parental. ¿A qué se refiere el subsistema parental? El subsistema parental se refiere a las relaciones de los padres y los hijos, ¿verdad? Las relaciones de los padres y los hijos. A eso se refiere el subsistema parental, ¿no? Si los padres se separan, se ha rupturado el subsistema de pareja, el subsistema conyugal, ¿verdad? El subsistema parental todavía subsiste, porque subsisten las relaciones de padres con los hijos, ¿verdad? Pero la señora dice, no, ya no quiero que veas a mis hijos. O de repente el padre dice, me voy de la casa y me voy lejos, ya no quiero ver a mis hijos. ¿Qué pasó? Se rupturó el subsistema parental, que es las relaciones de padres e hijos, ¿verdad? ¿Estamos? ¿No? Es algo que no deben olvidar, ¿ok? Porque esos son conceptos que vamos a trabajar, ¿no? A lo largo, pues, del desarrollo se trabaja, mejor dicho, a lo largo del desarrollo del curso de conciliación familiar. Otro subsistema, el subsistema fraternal. Es el subsistema integrado por las relaciones entre hermanos, ¿verdad? Las relaciones entre hermanos. Es el subsistema fraternal. No hay hermanos, entonces no hay subsistema fraternal, ¿ok? ¿No? Pero se sustituye a veces por las relaciones con los primos, ¿verdad? De alguna forma se sustituye ese subsistema fraternal por las relaciones con los primos, pero no significa que exista un subsistema fraternal, ¿no? Porque no son hermanos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, no olvidemos cuáles son los subsistemas y a qué se refiere cada uno, ¿verdad? Ahora, entre subsistema y otros subsistemas se establecen límites, o sea, normas, ¿verdad? El tema que están conversando los papás no lo pueden a veces saber o conocer los hijos. Es una norma. Si es una norma, entonces estamos hablando de un límite, porque límite y norma es lo mismo, ¿ok? Límite y norma es lo mismo. Lo que pasa es que se utilizan límites para entender que esa norma viene a separar un subsistema de otro subsistema, ¿ok? Entonces son conceptos que no debemos olvidar, que tenemos que tener presente y además están en su manual, ¿ok? Están en su manual, en el manual de familia que le han alcanzado a través del WhatsApp, ahí está, ¿ok? No deben olvidar entonces cuáles son los elementos de la estructura, cuáles son los subsistemas, los roles, los límites, las alianzas, la jerarquía, el liderazgo, triangulaciones, coaliciones, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de roles, nos referimos al papel que que realiza cada niño, ¿no? Cada niño y cada papá y cada mamá dentro de la familia, ¿verdad? Que son los roles, la función que hacemos, ¿verdad? Dentro de la familia. ¿Y cómo sabemos qué hacer? Para eso están los límites. Un límite, tienes que estudiar tu tarea después que vienes del colegio. Ese es un límite, una norma, ¿verdad? Que va a definir tu rol, tu quehacer, ¿verdad? Tu rol es hacer algo. El rol es hacer algo. ¿Qué vas a hacer? Hacer tu tarea después de venir del colegio. Es una norma, ¿no? Es un límite y por lo tanto mi rol o el rol del niño es hacer su tarea, ¿no? Ese rol precisamente se va formando con habitualidad hasta que ya se hace
una práctica constante, ¿no? Una habitualidad constante. Ahora, ¿en qué momento va a hacer la tarea? Pues probablemente que después del almuerzo va a reposar, pero va a hacer su tarea con tranquilidad. El niño te dirá, voy a descansar un ratito, estoy aburridito, ¿no? Déjame descansar, lo hará más tarde, ¿no? Entonces, ¿en qué momento el niño hace su tarea? Muchas veces, ¿no? Está supeditado a sus necesidades, a su situación. Eso es parte de su autonomía psicológica, ¿ok? El momento en que se hace es una decisión. La decisión de en qué momento cumplo con la norma, eso es parte de la autonomía psicológica del menor, ¿ok? Esa es parte de la autonomía psicológica. De repente primero empezó haciéndolo cuando venía del colegio. Después él ya lo hace en el colegio, solito lo hace en el colegio. O viene corriendo, mamá, no me sirves el almuerzo, quiero terminar mi tarea. Lo hace de repente así también. Eso es autonomía psicológica, la capacidad de decidirse para cumplir los límites o normas, ¿no? Muy bien, entonces gracias también por la participación de hace unos minutos. Eso nos alienta porque sabemos que nos están escuchando, ¿verdad? Estos conceptos están en el manual. Vamos a continuar para no retrasarnos mucho. Parte 3, las tipologías de la familia, los tipos de familia, funcional, disfuncional, ¿no? Según Virginia Satir, hay 2 tipos de familia, funcional o disfuncional, ¿no? La funcional es capaz de brindar el sentimiento de pertenencia y seguridad a sus miembros. La disfuncional es aquella en la que prima los conflictos, ¿no? Los conflictos. Se obstruye la comunicación. Esa es la disfuncional para Virginia Satir. Es importante la comunicación en la familia. Por eso, si se obstruye, sería una familia disfuncional, ¿verdad? Ya hemos dicho la importancia de la comunicación, ¿verdad? Ustedes lo han llevado en el básico, ¿no? Eso ya ustedes saben perfectamente cuál es la importancia de la comunicación entre las personas. Bueno, acá podemos hablar esquemáticamente de familia funcional. Ustedes lo tienen, lo pueden revisar, ¿no? En la familia funcional, por ejemplo, hay el desarrollo de sentimiento de pertenencia, es decir, vinculación psicológica de los miembros al grupo familiar. Los miembros reconocen al grupo familiar como el espacio para la realización de expectativas personales, ¿verdad? Nuestros hijos nos dicen, quiero estudiar esto. ¿Por qué nos dicen? Porque saben que los padres van a atender su necesidad, porque saben que cuentan con nosotros, porque reconocen que la familia es el espacio para realizar sus expectativas personales, porque han desarrollado su sentimiento de pertenencia, reconocen que están vinculados a una familia, ¿verdad? Eso es un ejemplo de una familia funcional, ¿no? Manejan sus disputas cara a cara, es decir, las conversan, ¿no? Hay alta disposición a escucharse, a saber entender lo que el otro quiere. Es una familia funcional. Una disfuncional es la nominación que recibe la familia cuando falta el afecto o vinculación psicológica de sus miembros, cuando no se siente parte del grupo familiar. Estamos hablando de familia disfuncional. Se reconoce la disfuncionalidad de la familia cuando requiere constantemente de un tercero para resolver sus conflictos. ¿Ok? Si no aprenden a resolver su conflicto y siempre hay un tercero, entonces podríamos hablar de que estamos ante una familia disfuncional, porque no hay una comunicación adecuada, ¿no? Se triangula la comunicación. La mamá se dirige al padre de manera indirecta a través de la hija, ¿no? Hija, dile a tu padre que hoy día no voy a cocinar, por decir, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Triangular la comunicación, no es directa la comunicación. Es un caso de familia disfuncional, ¿no? Ahora, la tipología según Minuchin, porque esta tipología, esta que está acá, es según Virginia Satir. Según Minuchin, familia aglutinada, familia desenganchada, ¿no? La familia aglutinada se caracteriza porque no existen límites claros entre los subsistemas. Es decir,
hay prácticamente una fusión donde los hijos y padres prácticamente están como apelotonados, como que no se respeta a veces las decisiones, ¿no? Eh, más estrechas que solamente lo deben tomar los padres, como por ejemplo una separación. En la separación toman también la decisión los hijos, ¿no? ¿Me comprende? ¿No? ¿Por qué? Porque a veces los padres involucran a los hijos también a veces, ¿no? Familia desenganchada se conducen con un amplio sentimiento de independencia. Esto implica un menor soporte entre sus miembros. Es decir, no hay ese acercamiento, por el contrario, hay ese distanciamiento, ¿no? Hay, puede ser que haya pues un alto y elevadísimo autonomía psicológica, ¿no? De tal manera que se desengancha, ¿no? De su familia, ¿no? A esos jovencitos que se independizan desde pequeños, ¿no? Ya lo ponen en colegios privados, ¿no? Donde hay almuerzo, cena y duermen inclusive ahí, ¿no? En el colegio, porque ya hay una especie de hospedaje en los colegios, ¿no? ¿Qué están haciendo? Están generando que ese niño se desenganche de su familia y aporte o adopte otros valores, ¿no? La familia desenganchada. Bueno, acá tenemos estos casos de familia desenganchada, ¿no? Unos ejemplos, ¿no? Muy bien, también hablamos ahora sí ya de nuestra construcción peruana, ¿no? La familia democrática con el decreto legislativo 1408, ¿no? La construcción de las relaciones de los miembros sobre la base de responsabilidades para el desarrollo de la familia día a día. Es decir, la corresponsabilidad, ¿no? La familia democrática se construye sobre la base de la corresponsabilidad, nos dice este decreto legislativo 1408, ¿no? ¿Qué significa esto? Que papá y mamá tienen que compartir las corresponsabilidades, también los hijos, o sea, todos los miembros, de las tareas en la casa y de las tareas en el trabajo. Todos, como equipo, ¿ok? Entonces, favorece bastante la sinergia. La familia democrática favorece bastante la sinergia, el trabajo en equipo en las familias de todos sus miembros, ¿no? Generando un sentimiento de pertenencia democrático en el cual los miembros tienen asegurado el logro de sus expectativas individuales y al mismo tiempo adquieren experiencia para el desarrollo de su autonomía psicológica al ser escuchado y desarrollo de sus afectos. Bien, esas son las principales ideas que no debemos olvidar, ¿no? Dentro del ciclo de la vida y la familia hay algo que no debemos olvidar, y es que cuando llega el primer hijo, nace el parentesco, nace el subsistema parental, ¿ok? ¿Verdad? Porque llegó el primer hijo, ¿no? Entonces, con la llegada del primer hijo, surge el subsistema parental, ¿verdad? O sea, la relación padres-hijos, ¿verdad? Es algo que tenemos que estar presentes, ¿no? Y por supuesto, el resto ya lo hemos explicado, no lo vamos a repetir porque ustedes ya se ha explicado sobre el ciclo de la vida, de la familia, ¿no? Eh, bien, y parte 5, a ver un ratito. Muy bien, como parte final, la parte 5, a ver, me están siguiendo, con esto terminamos la parte 5. Aunque falta todavía aquí. Acá, un ratito.
Clases de familia. Ya, acá está. Clases de familia. Antes hemos hablado de tipos de familia, ahora estamos hablando de clases de familia, ¿verdad? Hay conceptos que están pues bien arraigados, que ya es conocido por todos, ¿no? Familia nuclear, papá, mamá, hijos, ¿verdad? Son dos generaciones diferentes. Papá y mamá son una generación, hijos son una siguiente generación, ¿verdad? Es una familia nuclear. Familia ampliada, miembros no consanguíneos o afines, ¿verdad? Pero hay otro concepto que también tenemos que trabajar a raíz del decreto legislativo 1297. ¿Ok? El decreto legislativo 1297 nos habla de la familia de origen. ¿A qué finalidad tiene el 1297? El 1297 tiene como finalidad normar la protección al menor que se encuentra en desamparo. ¿Ok? El menor que se encuentra en abandono moral y material. En este decreto legislativo se desarrollan algunos conceptos que se trabajan a nivel de Estado, ¿no? La familia de origen, se dice. Es una forma de familia, ¿no? Es la conformada por la madre, el padre o uno de ellos, hermanos, hermanas, tutora o tutor. Es la familia de origen, ¿ok? Tutor con pupilo es una familia de origen, ¿ok? A eso se refiere con este concepto, ¿ok? A la familia de donde proviene. Puede provenir el menor de una familia nuclear o de una familia monoparental o homoparental. O, en todo caso, si es tutor y pupilo, entonces estamos hablando simplemente de familia de origen, ¿ok? Acá también se habla de familia extensa y se menciona a la familia o a la pareja que convive con parientes o ascendientes y descendientes, consanguíneos o colaterales, ¿no? Es una familia extensa. Mientras haya vínculos, es una familia extensa. Vínculo de sangre me refiero, ¿no? Es una familia extensa. ¿Por qué se utiliza este concepto de familia extensa? Porque miren lo que dice acá el 1297. La familia extensa, a efectos de la presente ley, la familia extensa comprende a los familiares de la niña, niño o adolescente con los que no conviven o hace vida en común. Es decir, para este decreto legislativo, la familia extensa es aquella donde existe vínculo de sangre, ¿ok? Convivan o no convivan. ¿Por qué trabajan este concepto? Para la colocación familiar. Por ejemplo, un niño está desamparado porque sus padres, pues, lo están abandonando moral y materialmente. Revisan su árbol genealógico, ven que tiene un tío en el Amazonas, tiene un tío. Ah, es un tío, ¿verdad? Y hacen las evaluaciones, es un tío de sangre, hermano de su papá. Muy bien, entonces es un familiar extenso, es familia extensa, hay vínculo de sangre. No viven, nunca ha vivido con niños, pero es una familia extensa. Entonces, con esta persona se puede hacer la colocación familiar, o sea, asignarle la responsabilidad del menor. ¿Ok? Por supuesto, luego de pasar ciertas pruebas, ¿verdad? ¿No? Ese es el concepto de familia extensa. También la comunidad como familia desarrolla este decreto legislativo 1297, ¿no? Nos dice comunidad como familia. En el caso de niñas, niños o adolescentes procedentes de pueblos indígenas u originarios, comunidades campesinas, comunidades nativas o cualquier otra forma organizativa donde la niña, niño o adolescente haya desarrollado identidad cultural y sentido de pertenencia al grupo. No a papá y mamá, sino al grupo de la comunidad. Se entiende como familia de origen o extensa a los integrantes de estas, de acuerdo a sus miembros, a su costumbre, perdón, y bajo un enfoque intercultural, ¿no? Entonces, la comunidad como familia se refiere pues a reconocer como familiares a los integrantes de la comunidad,
aunque no existan lazos de sangre, pero sí existen lazos de cultura. ¿Okay? La familia de acogida es muy importante, es una construcción, y esto es lo que no quiero que se olvide, porque esto es una construcción y se trabaja con esto, ¿no? Este nombre de familia acogida surge del artículo 12, del artículo 3 del decreto legislativo 2197, el acogimiento familiar. Es una medida de protección que se aplica de acuerdo con el principio de idoneidad que se desarrolla en una familia acogedora mientras se trabaja para eliminar las circunstancias que generaron la desprotección familiar. Puede ser una medida temporal o permanente. La familia de acogida no tiene vínculo de sangre. La familia de acogida es una familia que está incorporada al staff del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y que cumple esa función de construir una familia con todas las características de una familia de sangre, ¿verdad? Como si fuera un familiar, y ahí se incorpora el menor. ¿Ok? Es una familia de tránsito temporal. ¿Hasta qué? Hasta que se pueda desarrollar de repente la adopción. ¿Ok? Es una familia acogida, no es una familia adoptiva, es una familia de tránsito o temporal. ¿Está claro? ¿Me comprendieron? Estamos, bueno, acá ya se da, ustedes ya van a revisarlo, las normas, ¿no? Y por supuesto tenemos otro tipo de familias que también ya se conocen, familia ensamblada, simultánea, superpuesta o reconstituida, ¿no? Es la familia ensamblada, es cuando dos familias se juntan, ¿verdad? Dos familias se juntan. La esposa con su hija establece convivencia con un señor, ¿verdad? Con un señor, que es una familia que se está ensamblando, ¿verdad? Entonces, ya el señor de repente tiene su hija también, ¿no? O sea, mamá con su hija, papá con su hija, y luego se juntan, que es una familia ensamblada, ¿verdad? Una familia ensamblada. Son dos familias, ¿verdad? Que se han ensamblado. ¿No? Bien, la uniparental o monoparental es un solo progenitor, ¿verdad? Y con esto creo que estamos claros